Hola a todos, soy Ignacio Moreno y esto es Charlas de Entrenamiento, un espacio donde charlamos con personas interesantes del mundo del deporte para compartir entrenamientos, ideas, experiencias. Y hoy es un placer entrevistar como primer invitado a Dani Saludes, entrenador con una gran experiencia que entrena todo tipo de entrenadores desde 5K hasta maratón, pasando incluso por pruebas híbridas como la DECA o el Hyrox. Dani, gracias por pasarte, muchas gracias. Placer por la invitación y nada, encantado de estar aquí para charlar, que siempre charlar de running, entrenamiento, fuerza, siempre es un placer. Siempre es Esperamos cumplir bienvenido, los ¿no? tiempos, siempre, siempre. Seguro que sí. Bueno, para que te ponga un poco la audiencia en contexto o te ubique, ¿a qué te dedicas dentro del entrenamiento y el deporte? Bueno, pues actualmente soy entrenador online exclusivamente, dedicado, pues bien, como bien has dicho en la presentación, me enfoco mucho en entrenar personas que quieren, ya sea por rendimiento o por salud, Ujú, mejorar sus tiempos. No hablo de rendimiento de terminar en 2 horas, ¿vale? Sino, ujú, oye, querer esa ambición que tenemos todos de mejorar o de mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud, y siempre con un patrón común que es el running. La distancia es independiente, puede ser un 5K, un 10K, una media maratón, un maratón. Incluso he entrenado gente que termina pruebas de ultradistancia, de ujú. 100 kilómetros, los 101 kilómetros de ronda, cosas Uf. así. Y bueno, es verdad que también, también por un aspecto muy personal de que me gusta muchísimo, pues te vas metiendo casi en la madriguera de las competiciones híbridas. Yo Ujú, el primero, entonces bueno, también te vas especializando, aprendiendo también ujú, cómo entrenas esa parte y tengo bastante experiencia en el tema de las competiciones híbridas, sobre todo DECA, Irox, ujú. que es donde más ahora mismo pues, el público está yendo y entonces, bueno, pues al Sí. final les preparas para ahí. Pero bueno, estoy preparando gente para otras competiciones, Athlon X, Urbals, o sea, estas que Madre están mía, todo saliendo. un abanico enorme de posibilidades y de distancia, Es, sobre todo. es que la gente al final, yo ya me he dado cuenta que he visto un cambio de tendencia desde Ujú, que yo empecé a entrenar gente. Digamos que al principio era muy enfocado de, oye, me quiero preparar la maratón de ujú. Madrid, me quiero Sí. preparar esta mayor, quiero debutar en media maratón y era como el objetivo del año. Ujú, Y ya está, ¿no? Y he visto un cambio de tendencia, porque claro, también han surgido muchas más. Hay un poco de, oye, que todo es vivir esa experiencia y entonces la gente le gusta participar. Y es verdad que esta combinación de competiciones híbridas tienen un componente que lo puedes utilizar bien para entrenar también. O sí, sea, al final totalmente. tu foco es terminar una media maratón en un buen tiempo, pero si entre medias a un mes y medio vista, pues hay una competición híbrida, puedes orientar y puedes hacer el entrenamiento un poco más variado y divertido. Entonces, Ujú. al final tienes como entrenador que abrir un poco la mente, ¿no? Y decir, ostras, al final tienes que adquirir todo y también es algo bueno, es más personal, que a mí me gusta, entonces Ujú. no hay ningún problema Totalmente. y te Sí, yo. adaptas, te adaptas. ¿Lo has probado en tus carnes, la prueba híbrida? Sí, sí, sí. De hecho, yo participé en el primer DECA en el Ujú. 2021, que fue en Tenerife. No hemos venido a hablar de mis marcas, con lo cual, si alguien quiere, que lo busque por ahí. Bueno, es ¿Vale? Se dio bien. completamente. Se dio bien. Y participé en el primer Irox, lo mismo en 2021. O sea, me metí, caí de lleno, porque, bueno, Sí. yo estaba ya metido, corría muchas carreras de Spartan por pura diversión. Ujú. Y entonces, bueno, como pues una cosa te llega a la newsletter, te llega, te lleva a la otra. Totalmente, sí, sí. Y al final yo trabajo en el mundo del fitness, en ese momento trabajaba para una gran cadena de gimnasios y al final también te van llegando cosas, información, te vas metiendo, descubrí las carreras híbridas y desde entonces, desde el 2021, que fueron las primeras en España, empecé a combinarlas dentro de mi propio calendario, que yo siempre, Ujú. siempre mi distancia favorita es la media maratón. Sí. Pero y empecé a meterlo, a combinarlo y bueno, pues a día de hoy las tengo, vamos, que en 2 semanas, dependiendo cuándo se publique esto, pero vamos, hago el Airos de Bilbao, o sea, para poner Sí, en contexto, o sea, que sí, sí, las he probado y mucho. muy bien. Y para terminar un poco tu presentación, ¿con qué tipo de corredores sueles trabajar más habitualmente? Tengo una amalgama importante, Ujú. pero es verdad que al final creo que cada entrenador atraes un poco lo que tú eres, ¿no? Al Claro. final yo soy
pues eso, estoy al bordecito de los 40, con mi circunstancia de, pues yo tengo tres niños, pues una familia, mis obligaciones, etc, etc. Y al final, pues la gente que entrena conmigo, pues mucha de ella está en este rango de edad, entre los Claro. 29, 40 y pico. Tengo Ujú. a mi Leander que tiene 50 y pico. Pero bueno, en ese rango, ¿no? Con algo muy parecido, ¿no? Con esas obligaciones. Y es parte del servicio, ¿no? Que intentar acoplar y desde la empatía de cómo es de difícil combinar la vida diaria, rendir en tu Ujú. trabajo, rendir en tus obligaciones Totalmente. familiares y demás, pues bueno, y por eso yo creo que también, pues bueno, atraes al público que al final también representas, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Es que me veo muy reflejado en ti porque yo realmente doy muy importancia a la fuerza, también hago pruebas híbridas, como tú dices, y también corro, pero es que muchas veces hay que intentar, no se puede llegar a todo, ¿no? Entender que tienes que también ser familia, tener un poquito de ocio, compaginar, intentar, sobre todo, mejorarte tus marcas a ti mismo, ¿no? No tanto compararnos por lo que yo veo, por ejemplo, en redes sociales, de que es que no corro a este ritmo, mi compañero corre más, es que no llego. ¿Qué opinas de eso? ¿Lo puedes vivir con tus corredores, ese tipo de compararte con los otros? Intento que no lo hagan. Porque es que Totalmente. para ser un, o sea, quiero decir, no, nos tenemos que poner en los zapatos de esa persona para correr al ritmo de esa persona, para ir al ritmo de esa Ujú. persona, para, ¿sabes? Y al final tiene que ser nosotros contra nosotros mismos y entre comillas. Porque claro, también nos van pasando cosas, nuestro nivel de estrés puede subir o bajar en determinados momentos, por lo que sea, podemos dormir mejor o peor. Ujú. Entonces dices, no, es que quiero mejorar en Irox o en la 10 Ujú. kilómetros de tal, ya, pero es que esa marca la hiciste hace 5 años y Totalmente. aunque no entrenabas igual que ahora, pero tu cuerpo era Ujú. 5 años más joven, Claro. ¿sabes? Quiero Ujú. decir, y no tenías los niveles de estrés que tienes ahora, las responsabilidades que tienes ahora. Entonces, Ujú. pero claro, hay muchas veces que lo que hay que rebajar en general para mí es el ego, de decir, la marca que hagamos no nos Ujú. representa. Para mí lo que nos representa es el camino que nos lleva a la marca que sea, Ujú. porque lo que realmente demuestra que tú consigues algo es el camino. Que tú tengas una medalla y que hagas X en 1 hora y media, un medio maratón, Sí. no quiere decir que seas un medio fundista, un medio maratoniano de la leche. Lo que Ya. indica es que para llegar a eso has tenido que entrenar durante X semanas, siguiendo un plan, siendo consciente, rindiendo en tu trabajo, no fallando en casa. Y eso para mí vale más y es lo que realmente te representa por tu disciplina, por tu Ujú. compromiso, por el valor que muestras, por lo que estás trasladando a tu entorno. Realmente eso sí marca lo que eres y no tu marca. Entonces, Completamente de acuerdo. Mm. Sí, sí, totalmente. ¿Consideras que ese ego que tú comentas es uno de los mayores errores sí, errores que puede cometer el corredor amateur normal? se ha cortado un poco, ¿eh? Ay, ¿es bien ahora? Sí, 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 pero justo es Sí. que en la pregunta se ha cortado. Entonces, Perdóname. Que hablando. Que tú comentas, que yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices, ¿consideras que es el error más común que ves a menudo en tus corredores, compararse con otros lo veo más en redes sociales, Ujú. que creo que es una impresión que me da más en redes sociales que la propia persona. Las personas normalmente, o al menos yo lo que me suelo encontrar es un afán, un deseo, una meta, pues eso, me quiero encontrar mejor o me encantaría hacer esto, me encantaría lo otro. Pocas veces me encuentro eso de quiero batir a este porque quiero tal. ¿Sabes? Sí. No, Ujú. no me encuentro eso, que a lo mejor en el foro interno pues hay gente que lo tendrá. Pero es verdad que es una impresión que te puedes llevar más de las redes sociales, porque sí que es verdad que la gente al final se comparte mucho la marca, el tal, y Ujú. yo creo que en el fondo de esa marca es a lo mejor, pero es verdad que no percibo, al menos en la gente que yo tengo dentro, mis Ujú. atletas, no les percibo eso porque al final es esto, o sea, entrenamos sí por un objetivo, pero también detrás de todo esto y lo más importante es encontrarnos bien, es la parte de llevarnos lo bueno que es la salud. O sea, Ujú. entonces, y yo creo, sí que veo también que depende con quién entrenes. O sea, sí que es verdad Totalmente. que Ujú. veo el entrenador influencer.
que comparte él mismo sus marcas todo el rato. No es compartir oye, pues me ha salido guay, pues porque tiene un Ujú, objetivo y también, hombre, tu ejemplo tal, pero todo el rato, todo el rato, todo el rato, ujú. ostras, quiero decir, es lo mismo que te decía antes, tu marca en X no va a hacer que tú seas mejor entrenador, ¿sabes? Porque de hecho hay muchos entrenadores que son increíbles, que Sí, llevan a gente, el entrenador de Clichocle no corre a 2 horas, no hace la maratón en 2 horas. Ahora, totalmente, sí, sí. o sea, es un entrenador que no hay dudas, ¿vale? Pues esto es lo mismo. O sea, el entrenador de Rafa Nadal no consiguió 14 Roland Garros, ¿vale? Sí, Pero hizo que, vale, entonces este es un poco el tema y yo creo que al final es lo que te decía antes, yo atraigo a personas que se parecen, pues es ahí donde está el esto. Y yo creo que es más a veces la comparación en redes sociales. En las propias competiciones sí puedes ver algún, pero es que se ve y pasas un poco, o sea, qué decir. sí, Yo huyo de esas situaciones, entonces. Realmente pienso igual. Cuanto más te alejes de la comparación con otros, creo que antes mejoras tú. O sea, tú tienes que intentar buscar la mejor versión de ti. Yo insisto mucho a los corredores que yo entreno, o yo mismo, antes, a lo mejor un poquito más joven, te intentas comparar con otros, con redes sociales o con gente de tu entorno. Pero yo creo que cuando entiendes eso, ahí es cuando realmente empiezas a empezar a mejorar, ¿no? Además lo disfrutas más. O sea, quiero decir, en el momento, totalmente, sí, sí, es sí. que, es que el rango de aumento de la experiencia positiva aumenta, porque es que, quiero decir, te preocupas de ti, Ujú. te preocupas de tu resultado, de tu rendimiento, de lo que tú has entrenado y no tienes que estar todo el rato. Que es verdad que hay un punto ahí cuando entras en Strava y Sí, ves total. ahí, tal, y parece, y Ujú. Strava es una red social. Y También. entonces, que está guapísima, porque así, oye, pues está guay porque vemos como todos y, Sí, sí, y desde y luego. el punto positivo es de ver que otro ha entrenado y dices, pues sí me toca a mí hacer esto y tal. Mm. Pero y sí que me he dado cuenta en Strava, a veces te das cuenta de que dices, joder, no veo en esta persona, yo con ojos de entrenador, digo, Ujú. joder, siempre vas a tope. O sea, Me pasa no te, exactamente lo mismo, no sí, te he sí. visto una zona 2 en los últimos 3 meses, tío. O sea, y a lo mejor la haces, pero la Sí, sí, sí. ocultas para que no se vea que has corrido lento. Coño, es que la zona Totalmente, 2 sí. no, o sea, qué decir, no puedes correr rápido en la zona 2, Como ¿no? que da Vergüenza, ¿verdad? Decir que has corrido lento ese día por simplemente te toca ese día correr en zona 2 para más adelante correr más rápido y lo borras, o lo que tú comentabas. Hablando un poco de esto de zona 2 y tal, hablando yo para mí la frecuencia cardíaca es muy importante dentro de los entrenamientos, la considero un indicador muy, muy notorio. ¿Qué es lo primero que debería ordenar en su entrenamiento un corredor para empezar a correr? Lo primero, ¿vale? Es saber del punto de partida. O sea, un corredor depende de qué corredor. O sea, quiero decir, claro. es un corredor que ya tiene mucha experiencia. Oye, pues ya lleva 10 años corriendo, Ujú. tal. Si llevas 10 años corriendo, siempre hay que tener ese punto de humildad de decir, algo voy a poder aprender, ¿no? Y a ver qué Claro. punto de partida estoy. Para mí, yo parto de una base, o sea, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Ujú. Esto está claro. Entonces, lo principal es sí la frecuencia cardíaca, pero también hay que valorar qué ritmos estamos haciendo, qué kilometraje estamos haciendo, y no tanto las cantidades, sino cómo es ese kilometraje, cómo es Mm. tu técnica de carrera, si tienes algún tipo de descompensación, cómo es tu movilidad, Ujú. cómo es tu fuerza, cómo es tu técnica de entrenamiento de fuerza. Entonces, es la combinación de todos esos factores que para mí son los que hacen realmente importante y algunos más importantes que otros en función de en qué punto está cada Ujú. corredor, si es más debutante, si es inicial, porque claro, a un debutante que yo en mi asesoría tengo un programa para Ujú. enseñar a correr, claro, es que la frecuencia cardíaca, casi te diría, de general va a ser alta. En cuanto les pongo un Totalmente, poco sí, tal, sí. se me disparan, pero claro. Segundo plano ese de, Claro, claro. de hecho, mucha pregunta es, Dani, estaba a 165 todo el rato. Digo, ya, tranquilidad, tranquilidad. Al corazón no le pasa nada por subirse un poquito. O sea, quiero decir, o sea, Totalmente. lo que es jodido es si te mantienes ahí tumbado en la cama, pero si tú estás saliendo tal, se sube y luego se baja, que se Sí, baja. ¿Y sí, cuánto sí. tarda en bajarse? Pues vamos a hacer que se baje más rápido y que luego no suba Ujú. tanto.
Y eso es el proceso, que es parte de esto. Ujú. Por eso que hay ciertos puntos que dependiendo de la persona, pues hay que darle, es como todo, ¿no? Vas regulando, Claro. para mí me gusta equipararlo a cuando, yo no sé nada de esto, pero los técnicos de Ujú. sonido que van balanceando los graves. Sí. Entonces, Ujú. en función del tipo de música, pues esto es lo mismo. Tú tienes que balancear, Claro. es decir, ¿a qué le doy más importancia en este caso? La técnica siempre es importante, la fuerza siempre es Ujú. importante, vale, pero entonces la frecuencia cardíaca en qué punto está, los ritmos, Claro. pues hay que ir Ujú. regulando. Qué bien, qué interesante. Hablas de movilidad, de fuerza, algo que para mí es fundamental en mis entrenamientos. ¿Qué, qué porcentaje de importancia en tus planes de entrenamiento con tus corredores das a la movilidad y das a la fuerza? Es que, o sea, es decir, no existe para mí, si no hay una, no hay otra, o sea, Claro. no tiene sentido, ¿no? O Ujú. sea, eh, y claro, ahora se ha puesto de moda. Es verdad que Ujú. cuando, claro, yo llevo haciendo y preparando a gente para hacer correr, y claro, cuando en 2017 llevé a un departamento entero, Ujú. a un departamento entero de legal de una empresa, hicieron Sí. una Big Four, ¿vale? Para poner en Ujú. contexto, una Big Four, su departamento legal decidió participar en un estudio, programa de cuánto mejoraba su productividad y sus indicadores de salud a través de Ujú. prepararse para la Media Maratón de Madrid, Ujú. ¿vale? 100 personas de un departamento legal, ¿vale? Claro, en 2016, cuando tú llegabas ahí y les decías que había que entrenar fuerza, ojo, Vamos, dirían, pero bueno, ¿qué es esto, ¿qué me no? qué me estás contando? Y yo Claro, de aquellas les decía, no, que tienes que coger, pues hacerlo en casa con una garrafa, lo que claro, sí. luego todos, 4 o 5 años más tarde, empezamos todos porque nos encerraron en casa Claro, sí, sí, sí. y claro, pues y ya se la idea, pues bueno, el entrenamiento, bueno, concurrente que era de aquella época, ahora que es híbrido, ¿vale? Entonces, Sí, sí, sí. sí que decir que de aquella época en mi cabeza era más la fuerza y la movilidad. Ujú. Un poquito en Luego segundo poco. plano. Exacto, eso es la evolución que vas sacando y luego vas sabiendo. Y claro, es que Ujú. para mejorar la fuerza, los rangos de movimiento que tú vas a estar, o sea, o tienes una buena movilidad de cadera, ojo, hay Totalmente. puntos donde la sentadilla no va a mejorar nunca. O sea, entonces, Ujú. bueno, pues, y no solo eso, sino que estructuralmente no lo mejoras, con lo cual puedes crear descompensaciones. Entonces, Ujú. para mí es algo que va ligado, o sea, va unido las dos cosas y de hecho es un mix. Ujú. No hay una sin la otra. Es, Claro. si no, no se trabaja. Si no, no me. Completamente de acuerdo. Eh, Te voy a poner un caso de lo más normal o de cotidiano del día a día, ¿vale? Para que a lo mejor la gente que nosotros al final somos del mundo del deporte y entendemos perfectamente, pero puede haber gente que nos escuche y diga, pero vamos 100%. a ver, Dani, ¿cuánta fuerza, cuánta movilidad? Tengo ya también que correr a ritmos y tal. En una sesión de un corredor que se quiera preparar una media maratón, por ejemplo, una semana normal, ¿cuántos días de fuerza pondrías tú en su planificación? Eh, la pregunta sería cuál es la disponibilidad que tiene. Bueno, Eh, eso fundamental. pues, Vamos a poner el mejor de los casos. Venga, que tenga eh, disponibilidad total, ¿no? en realidad total, a ver, depende un poco efectivamente de la experiencia, pero eh, lo ideal es que haya 2 días mínimo, en un Ujú. ideal, ¿vale? Claro, Con una buena combinación. Oye, que tiene más disponibilidad, podemos meter un tercero, habría que ver el momento de la temporada, la sí. experiencia como tal, pero si pudiéramos decidir, dices, mira, pues te voy a poner un ideal sin pensar mucho más y tal, venga, 2 días, ¿vale? Ujú. Donde, siendo muy básico y yéndonos a eso, pues un día más enfocado al tren inferior para darle esa carga, ese estímulo necesario y otro más dedicado a una parte más completa, porque es muy importante que la gente no se olvide que con los brazos también se corre, Claro. ¿vale? Importante, ¿vale? Me A gusta todo el mucho esa mundo frase. que está viendo esto, o sea, la gente no, vale, sí, corremos con las piernas, pero es que los brazos nos acompañan, o sea, no, o sea, Sí, sí, ¿vale? te la Entonces, copio. Esa frase me la quedo, esa, lo diré yo esa para también. todos, ¿vale? O Me sea, que los gusta, brazos ¿eh? también corren, ¿eh? Y Sí, si sí. no, son un auténtico freno, ¿vale? Entonces, el que yo tenga un buen torso, que yo Ujú. tenga una buena espalda, que yo tenga un abdomen trabajado, y no hablo de hacer crunches, no, hablo de un abdomen funcional,
Ujú. es clave para que mi técnica de carrera sea correcta, mi psoas trabaje correctamente, Claro. me voy a evitar muchas cosas, ¿vale? Muchas Ujú. sobrecargas. Muchas veces la técnica de carrera, el overstride, el apoyar y frenar con Ujú. el talón, no talonar, sino el frenar con el talón, viene muchas veces producido por la postura, porque como trabajo muchas veces en oficina, entonces tengo que expandir mi Totalmente. caja torácica. Bueno, pues hay muchas descompensaciones que, no, me duele tengo cintilla. A lo mejor es que el problema está de que la postura de la espalda. Entonces, Ujú. ¿vale? El mensaje es con los brazos también se corre. Entonces, bueno, simplificando mucho, ¿vale? Este sería una idea, pero sí que es algo muy importante y es correr ya es un trabajo de fuerza. Entonces, para mí es súper importante que todo el mundo entienda que el entrenamiento de fuerza no puede ser algo clásico que es muchas repeticiones y poquito peso. Sí, total. Es que, sí, sí, sí. Ese Porque tabú que correr, hemos visto de que cuando vas al gimnasio y coges un poco de peso ya, voy sí, a no muscular. No, que sea, es que eso a mí me pone negro cada claro, vez que lo escucho. claro, no podemos entrenar como un culturista, pero sí que Exacto, podemos coger cosas muy buenas que hacen los culturistas, ¿vale? Porque hay totalmente. cosas muy buenas que hacen fuera, pero no podemos Ujú. entrenar como ellos porque nuestro objetivo no es la hipertrofia, porque evidentemente si hipertrofiamos, ahí sí nos volvemos más pesados y tenemos que Exacto. transportar una masa en una distancia que nos va a pesar más. Pero sí Ujú. hay que trabajar la fuerza máxima y otra serie de características. La pliometría, Ujú. haciendo incidencia no en pegar saltos, sino en aprender a frenar, ¿vale? Cosas Muy interesante, sí, importantes señor. en este sentido. Entonces, eso sería un poco el ideal, ¿no? Que si nos centramos en eso, de decir, vale, 2 días haciendo nuestro cuerpo bien funcional y no olvidándonos que todo entero y una fuerza transferible al running. Ujú. Qué interesante. La verdad que estoy completamente de acuerdo contigo. Por lo menos dar en esa importancia a la fuerza, especialmente, yo no sé yo sé que tú estás muy activo también en redes, pero a mí me da muchas veces la sensación de que últimamente se ha perdido el respeto por las medias maratones o la maratón de que cualquiera, sin ningún tipo de preparación o una preparación relativamente corta, por así decirlo, es capaz de 100%. comprar un dorsal y decir, venga, voy a correr, ¿no? Y yo te pregunto, no sé si compartes esta idea, que oye, aquí Sí, totalmente sí. es libre. Dime un indicador para decir que tu corredor está listo para, por ejemplo, la prueba que hemos dicho, una media maratón, que ahora está tan de moda y que todo el mundo, ahora que hemos tenido hace poco Sevilla, que ahora todo el mundo se ha apuntado, pero puedo decir Sevilla como puedo decir cualquiera, que es cierto que está muy de moda el running, pero ¿qué indicador nos puede decir como entrenadores para decir, estoy preparado ya para poder correr una media maratón? Pues más que un indicador, es qué experiencia tiene tu cuerpo Ujú. para soportar el volumen de impactos que va a recibir en la preparación de una media maratón. Ujú. Esa es la pregunta, porque efectivamente ahora mismo, digamos, no hay prueba de nivel. O sea, hay que decir, cualquier Claro, persona se levanta- y a mí sí, sí, me llega mucha gente que dice, no, me compra el dorsal. Digo, vale, ¿y cuál es la distancia máxima que has corrido? claro. Un 5K. Digo, madre mía. Y a ver cómo lo hacemos, Sí. A ver cómo ¿vale? lo hacemos, que es que no somos magos también, que es que pasar de Claro, es que 5K a 21K son exacto, palabras ya incluso, realmente serias. incluso del 10K al 21K. O sea, Total, 10K al total. 21K no es correr el doble. Es Mm. que hay algo importante y es la capacidad que tiene tu sistema musculoesquelético y las adaptaciones que tiene que tener porque, para recibir esos impactos y correr esa distancia. Porque es verdad que el problema de esto es, ¿vale? A correr una media maratón llegamos. Más o Ujú. menos, con un programa, una persona puede hacerlo, pero yo le digo a todo el mundo, a mí no me preocupa el día de la media maratón, de la maratón de los Ujú. 10K. A mí lo que me preocupa es el día siguiente. Yo te entreno para que al día siguiente quieras volver a correr. O sea, yo llevarte hasta a por la medalla, sí, genial, pues y lo hago y lo puedo hacer, ¿no? Porque te voy a llevar. Pero a mí lo que me importa es que tú, el día siguiente, pintado después de haber hecho tu prueba y tal, pero con digas, hostia, yo quiero seguir corriendo. Hoy no, porque me ha dicho el entrenador que debo de dejar a mi cuerpo un poco de descanso, pero que te apetezca seguir corriendo. Entonces, Ujú. esa es la clave. Y ese es Claro. el indicador que realmente a mí me dice cuando una persona realmente está preparada para un challenge. Cuando terminas uno y dices, quiero seguir haciendo, quiero seguir por esta vía.
Entonces, realmente es donde está ahí. Y es verdad que, bueno, pues es como todo, ¿sabes? Al final, yo entiendo a los organizadores de las carreras que al final, joder, hay que meter gente, ¿no? Gente, Pero también, eh, también utilizar. estamos nosotros, yo intento frenar un poco a gente de decir, oye, vamos a centrarnos, sobre todo con el volumen también de carreras, es decir, oye, no podemos hacer 3 maratones en un año, Claro, no podemos hacer, o sea, eso es inviable, ¿no? total. No puedes hacer 5 medias maratones en un año. O sea, si no has corrido, si no tenemos una experiencia, 5 medias maratones, vale, pero es que nos estamos preparando una maratón o por el objetivo de no. Entonces, bueno, es ahí sobre todo porque no hay un indicador único para mí, porque al final es que depende mucho de cada persona. Pero bueno, en este sentido es importante el poder analizar la trayectoria de ese corredor. Es muy, muy interesante. Ahora, si te parece bien, te voy a hacer algunas preguntas que te pido que respondas rápido. Luego, si quieres, al final, Oye, ¿eh? Una, ahí yo te voy a poner una batería de unas 5 o 6 preguntas, a ver qué te parece. Si alguien solo puede entrenar 3 días a la semana, ¿en qué no debería fallar nunca? En la fuerza. Muy bueno. No hay más. O sea, tienes 3 días, ¿vale? O sea, tenías 3 días programados y al final solo entrenas uno. Haz el entreno de fuerza. Qué bueno. Kilómetros máximos semanales en la semana más alta de volumen para una media maratón. Para media maratón. A ver, eh, depende. Depende. Porque yo, claro, tengo gente, de hecho, que además mentalmente también necesitan hacer un volumen alto, porque Ujú. también es una cuestión de que vienen de una experiencia, vienen de tal, y claro. te dicen, Claro. necesito un volumen de Mm. 70 80 kilómetros, que yo para mí personalmente me parece innecesario, pero claro, son gente con mucha experiencia y que llega un Claro, momento claro. que, bueno, y también tienes que Mm. conocer a tus atletas y saber mentalmente lo que necesitan. Pero con unos 50 60 máximos Ujú. sería más que suficiente y me parecería con gente muy, muy especializada ya entrenada bien. Genial. Genial. Sí, sí, Si solo pudieras unas quedarte con unas zapatillas. zapatillas para entrenar, Unas ¿Cuál- zapatillas ¿cuál solo. serían Unas unas zapatillas? serían ¿Cuál y por serían y qué? por qué? ¡Wow! Son unas zapatillas. Es que claro, son unas zapatillas. ¡Fua! Claro, es que se me Ahora, ocurren. Que combine, que puedas utilizarlas en ambos entrenos, en varios entrenos, claro. Yo pensaría lo primero por ahí, ¿no? Claro, es que, claro, la zapatilla, o sea, que decir, depende un poco, porque claro, es como todo, ¿no? Siempre se responde depende, ¿no? Pero eh, claro, si la persona, ¿vale? Esto es como todo, ¿vale? Voy a responder un poco así tal, pero bueno, si la persona más o menos debutante, no lleva unos ritmos muy altos, está como iniciándose en el mundo del running o en la distancia un poco larga, vamos a priorizar cualquier modelo que sea confortable. Yo qué sé, unas Nimbus, una cosita así que no tenga, no especialmente muy reactivas para que podamos trabajar de una manera cómoda y demás. Y ya si la persona pues tiene un poco más de experiencia, ya hemos corrido y ya tal, pero quiere eso tal, pues no sé, a mí las Brooks Hyperion, por ejemplo, Mm, ¿vale? Por salirme muy un buen poco modelo. de Nike, de Adidas, tal, Sí. las Hyperion, las 2 la 3 sin llegar a las de placa, ¿eh? Sin, Ujú, sin- sin entrar en los modelos de placa, que eso sería para mí otra historia, y que para mí falta un poco de estudio sobre qué consecuencias tiene correr siempre con placa, porque ujú. no tenemos el Claro. pie, en mi opinión, se debilita un poco, entonces hay que tener varias zapatillas, pero sería por ahí. Debutantes, pues unas cómodas rodadoras, pues eso, Ujú. Brooks, Adrenaline, eh, Sí. Nimbus, unas Boston de estos sin llegar a la placa. Y por el otro lado, pues unas Asics Nova Blast, pues eso, unas Brooks Hyperion, Ujú. unas Hoka Clifton, ¿vale? Bueno, pues por ahí, ¿no? Por decir varias, sí, así. Interesante. Me tiro a la piscina con varias, ¿eh? No, 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 ¿Sabes? está perfecto, está perfecto. Y Y ya la última. Y yo, vamos, me quedaría hablando un montón, es súper interesante, pero bueno, no te quiero robar mucho más tiempo. Del 1 al 10,
¿cuánto de importante para ti es la suplementación en un corredor? Es la última parte. La última parte. Es la última parte. Quiero decir, ¿es importante? Sí, cuando una persona que se está preparando pues para ya en ciertos niveles, como que vamos a ir a, Ujú, pues eso, unas ciertas distancias, o sea, hasta la media maratón, ujú. y me voy a hablar de dos cosas. Hasta la media maratón hablo de geles, ¿vale? Geles, suplementación en carrera, hasta la media maratón mm, esfuerzos por debajo de la hora y media, Claro. totalmente Ujú, innecesario, ¿vale? O sea, ujú. primero el entrenamiento y luego ya Y veremos lo que hay. luego, Exacto. Ya luego en medias maratones, de ujú, distancia, en los Iros, por ejemplo, todas estas cosas que te vas a una hora y pico de esto, a estudiarla dependiendo de la persona. Si hablamos de otro tipo de suplementación, ¿vale? Habría que analizar cómo es la nutrición de esa persona. A ujú. nivel de proteínas y demás, bueno, pues si nos falta proteína, pero antes hay que analizar la dieta. Claro. Primero es cómo comemos y luego vemos qué tenemos que suplementar, ¿vale? Sí Ujú, que es verdad que por una cuestión de evidencia, tanto creatina, magnesio como omega 3 son tres que por la evidencia y por lo que claro. ofrecen sí que son recomendables y sobre todo porque son cosas que no podemos obtener. Pescado, salvo que tengas una dieta muy Ujú. buena, muy rica pero en omega 3 salvo que tengas una dieta muy rica en pescado, no. Sí, sí. Bueno, pues para mí ha sido un absoluto placer, no te quito más tiempo. De verdad, Daniel, muchísimas gracias por pasarte aquí al canal, a charlas de entrenamiento. Y nada, simplemente para los que te quieran buscar, no sé si tienes más redes sociales aparte de Instagram, que es Dani barra baja Real Trainer, donde de verdad tiene un absoluto perfil muy, muy trabajado, muy científico. Para mí me ha resultado muy, muy interesante. Y pues nada, para mí un absoluto placer y muchísimas gracias por pasarte. Ha sido un verdadero placer porque charlar, ya veis que me da para, podríamos estar igual aquí 3 o 4 horas. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Ha sido de verdad un placer. Bueno, ya sabéis, ahí tenéis por dónde encontrarme. Siempre es un placer charlar, hablar, porque es algo que, bueno, a mí me apasiona. O sea, quiero Sí, decir esto. totalmente. O sea, trabajo de ello, pero realmente es una pasión. De hecho, antes de hacer entrevistas he terminado de entrenar, o sea que es para Sí, mí un placer compartir y siempre va a ser así. Oye, quien quiera pasarse por el perfil, pues ahí está para aprender y si no, pues siempre escuchar este tipo de cosas que se nutran lo máximo posible, totalmente. intenten aprender lo máximo posible y como digo yo, entrenar que son 2 días, ¿eh? O sea, es mi leitmotiv. Pues muchas gracias.